Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Vamos a comenzar orando al Señor para que Él nos bendiga, que nos dirija y que podamos hacer su voluntad en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos este tiempo, Señor, esta oportunidad de estar aquí reunidos nuevamente. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Padre bendito, hoy venimos con todo el deseo de poder recibir esta enseñanza, esta palabra, que podamos hacer una reflexión con respecto al contenido de esta enseñanza, Señor, y que de esta manera eh, podamos reaccionar y podamos meditar en el contenido del mensaje que que tú has puesto como Dios y Señor nuestro en nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Gracias por los hermanos que ya están conectados y por aquellos que van a terminar de conectarse. Oramos por aquellos hermanos que están en dificultades, que se les ha imposibilitado estar en esta noche. Los ponemos en el hueco de tu mano. Oramos que tú los bendigas, que tú hagas el milagro en sus vidas, Señor, que tú tomes el control de todo. Tú lo cambias todo, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Padre Santo. Jesús. Amén y amén. Vamos a tratar esta noche de poder dar la clase en el sentido de poder compartir, como no puedo compartir. Vamos a ver si logramos, si se puede compartir. Bendito Dios. Eh, Hermanos, vamos a trabajar hoy con este material. Vamos a comenzar este material y a través de él vamos a ir. Disculpen que no les mandé a tiempo, porque es que estábamos complicados con este Zoom, ¿verdad? Que todavía no aprendemos a manejarlo, así que se nos complica un poco. Eh, Habíamos estado trabajando con un material interesante y no sé, eh, quisiera escuchar su opinión sobre el material que utilizamos hasta este momento. ¿Pueden ver el material, hermanos? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Amén. pastor. Sí, Amén. se mira. Bien. Les decía que habíamos estado trabajando con un material y ese material es muy bueno, nos ayuda. Se trabaja con él y se aprende bastante. Pero ahora ya es el momento de entrar en un formato que es más práctico. Es más práctico. Desde luego, al principio, pues hay teoría, pero luego vamos a entrar a a la práctica. Y en esta noche voy a invitarles a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. Libro de Génesis.
Y encontramos en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26 en adelante, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vamos a quedarnos con esta lectura y la comenzamos, pues tomando en consideración la introducción de esta lección. Esta es la introducción que Dios es el autor de toda comunicación humana. En particular, Dios le concedió a Adán y a Eva la capacidad de comunicarse verbalmente entre sí y con él. Y aquí encontramos una evidencia clara de que Dios les habla a ellos, que ellos le entienden. Cuando uno estudia el origen del lenguaje, cuando lleva la clase de español y que los dialécticos comienzan a hablar acerca de los inicios de las primeras letras, de los rasgos, encontramos que es muy complicado para ellos poder establecer la evolución del lenguaje. Cuando estudiamos la historia, inclusive, cuando estudiamos la historia de la teología, de cuándo comienza la teología y, y de cómo comienza, también se nos plantea el hecho de que los hombres desde el comienzo a, comenzaron a establecer la comunicación, el conocimiento de los dioses y que eso los obligó a sistematizar ese conocimiento. Pero encontramos nosotros que siempre hay un vacío en todo ese conocimiento humano con respecto a cómo llega en sí la conciencia de poder hablar del Dios, de poder llevar esos rasgos, esas características, esos atributos a otras personas y que así de esta manera poder tener eh, una, un llamado, una intencionalidad con respecto a cómo se va a manejar, cómo se va a manejar la religión y la vida de entrega, de la vida beata pues, del hombre. Y en la Biblia nos habla de una manera clara
una manera precisa. La Biblia no trata de convencer al hombre de que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe y que Dios habla con el hombre, que el hombre le entiende, que Dios entiende al hombre, que le habla, que lo dirige y que quiere tener al hombre viviendo en una vida correcta, una vida recta. Así que encontramos que los primeros hombres en el Antiguo Testamento tenían tenían un propósito para la predicación. Y la predicación de los hombres en el Antiguo Testamento fue un llamado al arrepentimiento. Desde que uno comienza a leer eh, el libro de Génesis, encontramos una cantidad de hombres que Dios llamó y que fueron obedientes y que hicieron grandes cosas que eran evidencia realmente de que Dios estaba hablándoles y que ellos mismos fueron como portavoces del Señor. Alguna gente no les quiere llamar predicadores a ellos. El caso de Enoch, de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los hombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. Así que se los autodenomina como patriarcas, como patriarcas, como jueces, como reyes, profetas. Y vamos viendo más abajo, a cada uno se le asigna una posición, pero desde la posición que ellos ostentan, ya el Señor les llama pastores. Fíjense qué interesante, que cuando Jeremías se refiere a todos los anteriores, se refiere a ellos como pastores. Y cuando ustedes leen los salmos y leen de David, se dan cuenta que David es un predicador por excelencia, que Salomón es un predicador por excelencia y que todos ellos tienen una idea de un llamado que Dios ha hecho, que Dios les ha hecho a ellos para ser siervos del Señor. En general, estos hombres fueron heraldos que hablaron la verdad de Dios al pueblo de Dios, llamando a la obediencia al Señor. Hay algunas palabras aquí más adelante que se pueden traducir y se pueden colocar dentro de lo que se llama, vamos a ver si me cae la idea de este tipo de traducción, porque del lenguaje hebreo al griego, del lenguaje hebreo al griego, hay palabras que no tienen un significado eh, que logre ponerse idéntico al significado y el significante. Pero en el caso de predicar, de predicador, de proclamar, convocar, de llamar, la idea es exactamente igual como la concebimos nosotros en español y que se extrae del griego. Para el caso predicar, predicar decíamos la vez pasada que viene del griego kerigma, kerigma, que kerix es el predicador y kerigma es la predicación, es la proclamación. En griego se conoce la palabra como profetes también, profetes que era el hombre que hablaba en el nombre de Dios. Y mientras que el kerix
o el heraldo, ¿verdad? Era el que hablaba en nombre de de un gobernante, era el que leía los bandos en las esquinas, que gritaba que el rey había dicho esto o que el palacio había ordenado esto, y se ponía en las esquinas a proclamar, a dar noticias acerca de lo que quería que se hiciera. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos nosotros eh, propósitos en las predicaciones. Y vamos a buscar, por ejemplo, en Salmos 40 del verso 9 y 10, vamos a buscar el contenido de la predicación en estos versículos, Salmos 40, verso 9 y verso 10. Y mientras voy a pedirle al hermano Carlos Mejía, que está allá, lo estoy viendo por aquí, que me busque Isaías 61, verso 9 y 10. Y voy a pedir al hermano Cristian Romero que me lea después Eclesiastés 12, 9 al 11. Y ya que tengo aquí, estoy viendo a la hermana Daisy, que me lea Jonás capítulo 3, verso 1 y Jonás 4, 5. Vamos a ir por Salmo 40 primero. Salmo 40, del verso 9 y 10. ¿Qué es lo que dice? He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Qué podemos encontrar en esos dos versos? ¿Qué podemos encontrar? Quiero que opinen, hermanos, por favor, opínenme sobre este versículo, sobre este texto, Salmos 49 y 10. Vamos a ver, quiero escucharlos. Bendiciones, pastor. Amén. Amén. Sí, se expresa cierto denuedo, digamos, en reconocer, ¿verdad?, a Dios como un Dios todopoderoso, cuando dice anunciado justicia en grande congregación, o sea, entre multitudes, pues, ha Sí, reconocido públicamente la majestuosidad del Señor. Cuando dice no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, hay un reconocimiento, una revelación pública, sí. un denuedo en reconocer el poder de Dios. Amén. Y asume una posición de predicador, de vocero de Dios, cuando dice, he hablado tu justicia, no he rehusado, no reprende mis labios, Jehová, tú lo sabes. Entonces encontramos que hay un contenido de la predicación. Aquí en el 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande congregación. Entonces, allí encontramos nosotros, hay cuatro palabras que establecen el enfoque de esos dos versículos. El enfoque de esos dos versículos. Vamos a ver si podemos leer Isaías 61, 9 y 10. Sí, amén.
Dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ujú. Vamos a ver, hermano. 61 leyó. 61, 9 y 10 Y de Isaías. de Isaías. Mm, Dice Isaías 61, 9 sí, y 10. sí. Dice, y la Y la desobediencia de ellos será conocida entre las naciones. descendencia. Y perdón, la descendencia, disculpen hermano, ya ni leer puedo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces encontramos entonces aquí, y dice aquí, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Bendito sea el Señor. Encontramos entonces aquí una identidad de lo que son los hijos de Dios, que se van a conocer, que se van a identificar según el profeta Eclesiastés capítulo 12. Amén, pastor. Amén. Eclesiastés 12 9 al 11, resumen del Sí. deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Amén. ¿Qué encontramos ahí, hermano Cristian? La calidad del mensaje que se está mostrando, pastor, basado en sabiduría. Dice que cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Es decir, hay un contenido de calidad en el mensaje que se transmite. Ujú. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Eso genera mayor entendimiento de la palabra al ser sabio, digamos, o mostrar la palabra con sabiduría. Cuando dice hizo escudriñar es de alguna manera generó inquietud para conocer más la palabra. En otras palabras, no era aburrido, era interesante, era una forma sabia de transmitir el mensaje. Procuró el predicador hallar palabras agradables, nuevamente muestra la calidad en la forma de transmitir el mensaje y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, creo que ahí lo que se refuerza bastante es la forma de la predicación, no tanto el qué, sino el cómo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Significa que tiene una profundidad, que tiene un resultado profundo, no es superficial. Y eso cala en los que están escuchando el mensaje y por lo tanto se cumple el propósito, digamos, de generar un cambio, digamos. Correcto. Se ve la intención en lo que explica ahí el escritor, que se ve la intención y la imagen es en sí de lo que es un predicador en el Antiguo Testamento. Y dice aquí que entre más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y muchos, y compuso ese,
compuso muchos proverbios. muchos proverbios. Es que en esta Biblia dice, y compuso muchos eclesiastés, muchos proverbios. Interesante, entonces encontramos el contenido de la predicación, en este caso. En el caso de Isaías, por ejemplo, que está ahí por el año 650 antes de Cristo, y en el caso de Salomón, en el año 950 antes de Cristo, y en el caso de David, en el año 1000 antes de Cristo. Ahora, leamos Jonás capítulo 3. Amén, pastor. Sí, La hermano. palabra de Dios dice, Jonás 3:1. Vino Sí. palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y Jonás 4:5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Qué Amén. interesante este Jonás, ¿verdad? Hermana, ¿qué me dice usted de Jonás, de ese versículo 1 del capítulo 3? Amén. Dice que él por segunda vez Dios le habló a Jonás. Quiere decir que cuando un predicador puede volver a recalcar por segunda vez la palabra, no se puede decir Sí. una sola vez y pensar que la gente ya entendió el mensaje. Muchas veces es necesario que volvamos por segunda vez a repetir la palabra para que los hermanos puedan entender, porque a veces uno queda como con la duda que no entendió la primera vez que leímos un mensaje o el mensaje que Sí. quisimos dar, ¿verdad, pastor? Hermana, Y sí, por favor, lean, para tener la idea correcta, léame el versículo 2 y el 3, por está favor. bien. Sí. Dice, bueno, desde el 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo le diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. La verdad, Ujú. pastor, es que no era un pueblo pequeño, era un Sí. pueblo grande al cual Jonás iba a hablar palabra de Jehová. O sea, Dios lo mandó a dar un mensaje, ¿verdad? Amén. Dios lo Sí, mandó a dar un mensaje y el mensaje no era agradable, por cierto. El versículo 4 está el contenido del mensaje. amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ajá. Amén. Ahora sí entramos al versículo 5 del capítulo 4. Amén. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Pastor, esto es lo que no podemos hacer, un predicador, sentarnos a esperar qué sucede, ¿verdad? Sí. Porque imagínese, Jonás se sentó tranquilamente con semejante sentencia que Dios había dado contra el pueblo de Nínive. Y él se quedó tranquilo. No podemos hacer eso. Sí, ayer la hermana Jessica estuvo predicando acerca de la fe Ujú. y me llamó la atención, ¿verdad? He estado escuchando a todos los que son alumnos que me toca predicar y he estado tomando notas, ¿verdad? Tanto al hermano Gabriel y a la hermana Jessica con respecto a lo de la fe. De qué interesante, porque eh, el predicador, muchas veces el Señor lo inspira
lo llena. El Señor le da palabra, le da revelación, y a veces esta palabra tiene un contenido de promesas. Hay palabra profética, pero el gran conflicto del predicador es que le parece que si Dios no hace lo que él dijo, él va a quedar mal. El predicador va a quedar mal. Cuando alguien da una palabra, y si la palabra es de sanidad, y dijo, Dios te va a sanar, y no se sana la persona, entonces hay como un miedo, hay inseguridad. Ya la próxima vez la persona, cuando le toca predicar, ya no está hablando de sanidad, porque tiene temor, porque no tiene la fe de que Dios pueda hacer la obra. En el caso de Jonás, lo que él da el mensaje, pero él está esperando, está seguro que el mensaje Dios se lo dio, de que va a haber juicio, que va a haber juicio en ese lugar, en Nínive, que va a haber juicio. Y Jonás, por último, hasta se molesta con Dios porque no, no hizo Dios lo que Jonás dijo. Interesante es que nosotros no podemos mover la soberanía de Dios. Está bien, uno debe de predicar y debe de predicar con fe. Debe predicar con fe, debe de predicar creyendo que ese mensaje Dios se lo ha dado y si en verdad Dios se lo ha dado. Si ese mensaje lo ha revelado el Señor. Ahora lo que Jonás no entendió era la reacción de ese rey y de ese pueblo. Jonás quería que Dios cumpliera, que cumpliera la destrucción, pero el mensaje del Señor no era precisamente enfocado en destruir a aquella gente, sino a que la gente se arrepintiera, que la gente se volviera a Dios. Y realmente fue interesante porque el pueblo entero, el rey, convocó ayuno y se arrepintió con todo el pueblo. Entonces, uno debe de esperar que la misericordia de Dios haga su función. Después de cada mensaje, uno debe de creer que Dios va a hacer la obra. Debe de creer que Dios va a hacer la obra. Y lo que tenemos al frente muchas veces nos apaga la fe. Yo les voy a contar algo, hermano, así rapidito. Mire que hicimos un ayuno con un pastor, nos pusimos de acuerdo. No era muy largo, estuvimos 5 días en ayuno y a los 5 días él fue a buscarme a la iglesia porque ahí estaba yo ayunando. Y me dice, si quiere vamos a predicar antes de entregar. Y fuimos a predicar así en ayuno. Yo no me sentía tan fuerte porque yo era mucho más delgado de lo que soy ahora. Y él era gordito, era robusto el hombre. Así que 5 días no le hacían mucho, pero a mí sí. Pero caminamos, predicamos ahí por la Colonia de la Esperanza, la 28 de marzo. Y llegó un momento que llegamos a una casa y él me dice, "Ah, toque esa casa, yo voy a tocar la otra". Y yo miré que salió un señor grandote, mal encarado. Y le digo, a mí me dan lo más complicado, ¿verdad? A toque el hombre, me dice. Le digo yo, de regreso le voy a tocar. Sí, mire, le tuve temor a aquel hombre,
no le quise hablar porque desde que abrió la puerta, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Ya regreso, le digo yo. Y me fui. ¿Sabe? Cuando regresé, el hermano ya había llegado a esa casa y estaba aquel hombre, se había quitado da con una gorra, se quitó la gorra y estaba agachado oyendo la palabra. Y cuando yo llegué, me dice, pastor, venga para que hablemos con él, porque ahorita recibió Cristo. Mire, yo me perdí la bendición. Aunque estaba en ayuno, mi fe no era tan fuerte como para llegar a hablarle a ese hombre que estaba de un toque. Que estaba mal encarado y todo, porque tenía problemas. Y le digo yo al pastor que estaba conmigo, hombre, le digo yo, lo miré todo grandote, todo mal encarado. Yo dije, ya cuando venga de regreso lo voy a agarrar, le voy a predicar la palabra. Tuve miedo, hermano, le tuve miedo a ese hombre, se lo confieso. Y después yo, vaya, qué cara poner, ¿verdad? Cuando llegué y entré a la casa y oramos por el Señor ahí, el hombre se arrodilló y dijo yo, ¿cómo necesitaba del Señor? ¿Cómo necesitaba de Cristo? Dios los mandó a ustedes. Y yo digo, bendito Dios, perdóneme, Señor, por mi falta de fe. Entonces, yo les sugiero y les exhorto, ¿verdad? Porque de cada palabra que Dios nos dé, de cada mensaje que Dios nos dé, nos va a pedir cuentas, hermano, de cada palabra. ¿Qué va a hacer usted con la palabra que Dios le dé? Mire a Jonás lo que hizo. Jonás ni siquiera quería ir a predicar, Jonás salió huyendo. Dios tuvo que moverlo y para que Dios lo moviera, para que Dios sacudiera todo el barco, es que había un propósito grande. Bien, entonces encontramos cuál es el contenido de la predicación en el Antiguo Testamento. ¿Y qué decir si leemos de Ezequiel, si leemos de Jeremías, si leemos de Isaías, de Daniel? ¿Y qué si leemos de Nahum, de Abdías, de Zacarías? Mire, hay un contenido exquisito en ese Antiguo Testamento. Podemos sacar tantas enseñanzas bellas acerca del Señor, porque ahí está revelado quién es Dios y cuál es el poder de Dios y la soberanía de Dios. Ahora, vámonos también. Quiero explicarles así brevemente. Antiguamente no se le decía Antiguo Testamento, se le decía Vétero. Y hay algunos escritores de los clásicos que se refieren a la enseñanza veterotestamentaria. Y cuando se refieren al Nuevo Testamento, se refieren a la enseñanza novotestamentaria. Entonces, por un lado, la palabra vetero, que es antiguo, que es viejo, y la palabra novo, que es del latín nuevo, se usa, ¿verdad? En los escritos que ya son muy formales, muy serios, ¿verdad? Por cierto. Ahora, en los ejemplos que hemos tenido hasta ahorita, los que hemos leído, ¿qué cambios o qué correctivos perseguía la palabra del Señor? Este material se los voy a enviar, hermanos, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan trabajando en casa, porque esa es la idea. Dice que la predicación en el Nuevo Testamento, voy rápido porque quiero ir abarcando con el tiempo. La predicación en el Nuevo Testamento
buscaba la obediencia del hombre. Igual, solo que esta obediencia era por medio de la fe en Jesucristo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo consistía en llamar a los judíos al arrepentimiento. Y el mensaje que él da, de la manera como él se comporta cuando predicaba, cuando hacía milagros y todo, lo estaba colocando a él en el plano de los profetas estilo Elías, estilo Eliseo, como Moisés, hombres que hablaban con autoridad de Dios, con mucha autoridad, y hacían milagros y prodigios, y la gente les tenía temor. Ahora, en el tiempo que le toca hablar a Jesucristo, usted puede notar que él tuvo oposición bastante, que tuvo oposición, que alguna gente que escuchó a Jesús lo toman como el profeta. Y estaba leyendo yo ese tomo número 3 de Flavio Josefo, la historia de los judíos, hablando del profeta, de Jesús como profeta. Y en cierta ocasión me tocó leer el Corán, ¿verdad? Estábamos sacando un estudio acerca de sectas y herejías de religiones, y me interesó leer lo que hablaban los musulmanes acerca de Jesucristo. Y hay una de las aleyas que yo leí donde dice, en cuanto a Jesús, en cuanto a Jesús, hay que considerarlo porque es un hombre respetuoso de la ley y es un hombre profeta, es el profeta de Alá. No lo ponen al nivel de Mohamed, de Mohammed, de Mahoma, perdón, pero lo consideran como un gran profeta, como un gran profeta y que hay que respetarlo. De hecho, tal vez no es consuelo, pero eh, parte de la familia de Mahoma, después de que Mahoma murió, pues se pelearon mucho esto de quién dirigía el grupo y se fueron matando unos a otros. Pero algunos de ellos se convirtieron a Jesucristo y se bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora encontramos la manera de predicar de Jesús, cómo comienza el ministerio. Cuando leemos en el libro de San Juan, de San Lucas, por ejemplo, y San Marcos, ¿verdad? Que entra de un solo con el mensaje. San Marcos entra con el mensaje diciendo arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando leemos Joel capítulo 2, versículo 12 hasta el 28, habla de una convocatoria, de una santa convocatoria, habla de una proclamación, habla de congregación, habla de ayuno, habla de ayuno. Entonces, así vemos que el contenido del mensaje, la forma del mensaje, cómo predicaba Jesús, ¿verdad? Se asemejaba a cómo hablaba Elías, cómo hablaba Eliseo, cómo hablaba Samuel, cómo lo buscaba la gente por la sabiduría y por la autoridad espiritual que tenía. Algunos ejemplos del contenido, porque aquí ya vamos a entrar al contenido de la predicación en el Nuevo Testamento. Abrí otro espacio aquí para ver si lograba ver quiénes estaban conectados para poderlos
porque yo aquí ahora sí, ya estoy viendo. Porque tenemos aquí 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, para leerlo. Ustedes eso tienen que llenar ese formato después, tienen que escribir ahí. Yo no pude poner las rayas, ¿verdad? Se me complicó la computadora, entonces así empecé a rayar y luego ya no pude. Así que ustedes le ponen la raya cuando ya entran, voy a entregar material que lo puedan modificar. 1 Corintios 1:23, el hermano Alex. 1 Corintios 15, del 3 al 9, la hermana Erika Galo. Segunda de Corintios 1:19, el hermano Francisco Paz. Hechos 2:14, el hermano Gabriel López. Hechos 4:10, no, Hechos 3:13 al 26, pero ya ese es muy largo, ese nos va a tomar tiempo bastante. Vamos a leer Hechos 4:10 al 12. Voy a pedir que me lo lea el hermano Gerardo. Y Hechos 5:30 al 32, la hermana Erlinda Hernández. Y Hechos, pues ya el tiempo no nos va a gustar para tanto, ¿verdad? Ya solo nos quedan 12 minutos. Entonces comencemos ya, hermanos, con el primer texto que di. Vamos a ver si no logramos cubrirlo, vamos a seguir la otra semana. 1 Corintios 1:23. Amén, pastor hermano, bendiciones. 1 Corintios 1:23 dice la palabra de Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Amén. Usted va a escribir en su material ahí el contenido de ese versículo. ¿Qué se refiere? 1 Corintios 15, 3 al 9. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Entonces vamos a escribir un resumen de todos esos versículos, ¿verdad? De todos los 6 versículos que se leyeron ahí, el resumen, ¿verdad? El contenido de ese mensaje. 2 Corintios 1:19. Amén. Amén. Segunda de Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Amén. Amén. También, ¿verdad? Tiene un contenido que refiere el mensaje que se predica en el Nuevo Testamento. Hechos 2:14. Amén, Dios les bendiga. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Sigamos con Hechos 4:10 al 12. Amén. Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los Aleluya. edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bendito Dios. Vamos a ver Hechos 5:30. Amén. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por el príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Amén. Como pueden ver ustedes, los hermanos que predicaron, que hablaron, todos tienen claro el concepto de la predicación que deben tener. Ellos no se perdían. Ellos no se ponían a hablar de otras cosas. Le daban importancia a lo que verdaderamente era importante. El hablar de Jesucristo, hablar del ministerio de Jesucristo, hablar del alcance del mensaje, del acto mismo de la expresión de Jesucristo, es lo más importante en el Evangelio. Y quiero que reflexionen en estos mensajes, porque el contenido del mensaje apostólico, ¿verdad? Inclusive que se ve en 1 Corintios 15, 1 hasta el 12, ¿verdad? Era la proclamación de la muerte, resurrección, exaltación de Jesucristo, que condujo a una consideración de su persona como Salvador y como Señor, que promete perdón de pecados a todo el que confía en su persona y en su obra. Mire, el enfoque, el mensaje por excelencia debe de ser hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo, hablar de su obra, hablar de su divinidad, hablar de su proclamación, de su posición como rey, como Mesías, como Salvador, como Hijo de Dios, como Salvador, como sanador. Hay tantos atributos que podemos hablar de Jesucristo. ¿Por qué me interesa que los mensajes sean enfocados en Jesús? Porque hoy día hay mucha gente hablando de otras cosas. Hay mucho predicador que está disvariando, hablando de posición social, hablando de riquezas, hablando de chalinas, hablando de aritos, de todo lo que es prohibido y que no sé qué. Mire, Jesucristo está por encima de todo eso. Si ve, Jesús enfocó su mensaje. Escuche bien, hermano, Jesús enfocó su mensaje. Y los predicadores como Pablo, como Pedro, como Juan, Santiago, enfocaron su mensaje. Lo más importante era hablar de Jesucristo, hablar de Jesús. Y eso es lo más importante también para nosotros, es que comencemos a hablar de Jesucristo, tal como se dijo en las primeras lecciones que tuvimos, que cuál era el contenido de la predicación.
el contenido de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra, el propósito del mensaje? ¿Verdad? No debemos de perder de vista esa parte de que todos debemos ser como Jesús, parecernos a Jesús. Vamos a dejar un espacio de estos últimos 4 minutos. Vamos a regresarnos un poquito a la parte de este contenido, de este mensaje. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Mire este mensaje. Esta primera carta, la verdad es que la primera carta que está aquí no es la primera, esta es la segunda más bien. Ya había antes una carta que Pablo escribió a los Corintios y hace referencia a esa carta, Pablo. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero dice, más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire qué poderoso mensaje. No sé si usted puede sentir el poder de esta palabra, pero cuando uno lee esta palabra poderosa, dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lea el contexto, hermano. Lea el contexto nuevamente, el versículo 22. Pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito Señor. A mí este texto hasta me engrifa los pelos de solo pensar de la convicción que tenía Pablo acerca de Jesucristo. Cuando hablaba de Jesús, Pablo, la convicción esa denota la intimidad que él tenía con Jesús. Y entonces, y si seguimos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, este versículo 3 al 9, que habla también de la crucifixión, del valor de la crucifixión, de la evidencia de la crucifixión, que resalta el acto poderoso por excelencia. No es tanto en su muerte, está en su resurrección. Porque a raíz de la resurrección es que todos tenemos esperanza, todos tenemos vida eterna. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Así que es otro mensaje que tenemos que hacerle el tributo y tomarlo y hablar de lo que verdaderamente importa, de la resurrección, hablar de Jesucristo. Mire, yo digo, no nos perdamos, hermanos, no perdamos de vista el mensaje por excelencia, lo que Dios quiere que hablemos. Pero quiero oírlo, solamente tengo un minuto nada más para escuchar a alguien que me exprese de estos mensajes, qué siente con estos mensajes.
Nadie siente nada, ni frío ni calor. Yo los animo a que vuelvan a leer esto en su casa. Cada quien va a leer todos los versículos y va a anotar a la par de cada versículo el contenido de esta predicación. Amén, pastor. Sí. Amén. Amén, pastor y hermanos. Bueno, creo que esta palabra nos refleja un fervor en Pablo, ¿verdad? Que le está hablando a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? De dar a conocer sobre todo la obra redentora de Cristo y el cambio que eso significa en el que han creído. Claramente dice en el contexto de esta palabra, ¿verdad? Que los griegos buscan sabiduría y que este mensaje de Jesucristo ha venido a confrontar y que realmente es poder de Dios a los que han creído, que realmente, porque es una palabra no vacía, no solo de saber y decir que otro la cumpla, sino que es un mensaje de transformación, de perdón y de salvación a través de la obra redentora de Cristo. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Hermanos, más pudiéramos hablar, porque hablar de Jesús es el mensaje más lindo que puede haber. Debemos de estar inspirados siempre en el Señor, porque su nombre es bendito por todos los siglos y es maravilloso el Señor. Y la verdad que nos ama y Él hace todo por nosotros y Él está cerca de nosotros. Y bueno, Jesús es todo, pues yo paso enamorado. Hablar de Jesús, mire, si hay tema que a mí me impactó cuando yo estaba estudiando, fue Cristología. Esa materia a mí me sacudió todo, toda mi conciencia. Cuando comenzó el maestro a hablarnos de Jesucristo y a mostrarnos el valor y el poder y la amplitud del alcance de la soberanía de Jesús sobre nosotros. A mí eso me mantuvo, mire, inspirado. Yo realmente, yo andaba con ese material. No estudiamos con libros porque no teníamos dinero. Entonces sacamos fotocopias de los libros y yo andaba con ese libro para arriba y para abajo, leyéndolo en los buses donde andaba yo predicando, ahí andaba leyendo ese material. Qué lindo es hablar de Cristo, qué lindo es saber de Jesús, qué lindo es poder tener lleno el corazón de Cristo para poderle hablar a la gente de Cristo, de Cristo. Yo les animo, si alguien anda hablando de faldas, de pantalones, de chalinas, de aritos y todo eso, de esas tonteras, usted hable de Cristo, que es lo más importante. Que esas cosas no van a salvar a nadie, ni a nadie van a condenar. ¿Verdad? Esa es la ignorancia de la gente, que dejan de hablar de Jesús para hablar de cosas. Hermanos amados, ay, que Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor Jesucristo esté con ustedes, que el Señor Jesús entre a su mente, a su corazón, a su cuerpo totalmente y lo llene, les inspire con el Espíritu Santo ahí en ustedes, les revele a Jesús, les revele su mensaje, su gracia. Sobre todo, estoy seguro que Jesús va a hacer un cambio en muchos de nosotros, va a cambiar el rumbo en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Jesús va a cambiar el rumbo de todos nosotros. Estoy seguro que el Señor va a tomar este interés que tienen ustedes en conocerlo, en conocer su mensaje, en querer hablar de él, pero entre más lo conozco, decía San Agustín, ¿verdad? Entre más le conozco yo, más le creo. Gen ginosco, gen metaneo. Entre más le conozco yo, más le creo. Y yo les animo a seguir con Cristo, hermanos. Siga con Cristo. Mire, en el mundo hay
tanta cuestión y hay incertidumbre, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo, lo tiene todo. Nuestra esperanza no está en los hombres, ni en partidos, ni en nada, está en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos. Aleluya, Señor les guarde. Nos miramos el próximo miércoles. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Amén. Bendiciones. Dios bendiga. Bendiciones, Dios les hermanos. bendiga, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Buenas noches, hermanos.